a un punto más. Estamos hablando de los pasos para obtener lo que es la misericordia del Señor. Paso número 2. Dijimos primero, no encubrir el pecado. Segundo paso, confesar el pecado. Dice el texto, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Segundo paso, dije, confesar el pecado. Gloria al Señor. Confesar, hermanos, significa decir, significa expresar, significa declarar que se ha pecado o se ha cometido un error. Eso significa confesar. Que usted declare, pues, que usted exprese, que usted diga que ha pecado o cometido un error, o tal vez no sea tanto grande su pecado ni error, pero que usted está sintiendo que se ha metido en un lío, en un problema, confiese su pecado. ¿Y a quién se lo va a confesar? Le voy a dar 3 opciones. En primer lugar, a un ser querido. Es decir, si es esposo, le puede confesar a su esposa, si usted cree que puede hacer. Si es esposa, le puede confesar a su esposo. Si es hijo, le puede confesar a sus padres, sea al papá o a la mamá. Y si es padre también, puede ser que pueda hacerlo a sus hijos, si sus hijos tienen la madurez para entenderle, para comprenderle. Pero también, hermano, o a un amigo, alguien en confianza que usted tenga, le confiesa su problema, su preocupación, porque usted siente que se ha metido en un error. Pero luego también se le puede confesar a una comunidad o a una hermandad, si también es necesario. Es decir, hermano, que si alguien, pienso yo, que si tiene valor, se puede parar, si es posible, enfrente y decir: hermanos, vengo a confesar que me he metido en un error, si tuviera valor, ¿verdad? Pero vea que nadie viene diciendo aquí a pararse a confesar, porque podría ser un escándalo también, podría ser un escándalo, pero esa es una opción. Y luego también puede ser a un ministro de Dios. Imaginen las iglesias tienen pastores. Usted puede acercarse al pastor y el pastor le va a escuchar y le va a tratar de entender, y es posible le va a guiar a la restauración, cuáles son los pasos que usted va a dar para restaurarse, o le va a iluminar también la mente en decirle que posiblemente su error no es la gran cosa para estar preocupado, pero que por ahí hay algo que hay que arreglar. Entonces puede ser a un ministro de Dios. Los ministros de Dios tenemos esposa, podría ser que la esposa sea ese elemento a quien usted pueda acercarse y confesar su error. O hay también liderazgo en la iglesia, diaconado en la iglesia. Luego, hermanos, y principalmente a Dios hay que confesarle nuestro pecado. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, ¿qué dice el texto? Juan 1:7, 1 Juan. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, porque la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Por eso dice Juan, vuelvo a mencionar a Juan, que dice: hijitos, no pequen ustedes. Es más, él es claro y dice: el que peque es del diablo, dice Juan. Eso dice Juan. Pero Juan dice también: hijitos, pero si alguno se hubiera resbalado, alguno se hubiera por ahí extraviado de la verdad, dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice Juan. Entonces, hermano, quiere decir que usted puede venir a Cristo, puede venir al Señor, confiando en que el Señor un día entregó su vida y derramó su sangre por usted para perdonarle de sus pecados. Le va a confesar sus pecados al Señor. Pero a veces nosotros no le confesamos nada, ni a nadie, ni al Señor. Y hay que hacerlo porque es importante. Ahora bien, la confesión, hermanos,
siempre tiene resultados muy positivos. Cuando se confiesa el pecado, ¿sabe usted cuáles son los resultados? Los resultados todos son positivos. A veces nosotros tenemos miedo de confesar porque decimos, no, entonces me va mal, entonces ya me colgaron, entonces ya me hicieron esto, lo otro. No, piense positivamente usted que cuando usted confiese su pecado, hermano, hay resultados positivos. Gloria al Señor. ¿Sabe cuál es el primer resultado? Descansa el alma. Descansa el alma. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dijo Jesús en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Mire qué bonito. ¿Se acuerda aquella mujer pecadora que se acercó a los pies de Jesús y dice la palabra que ella derramó sus lágrimas y estaba lavando los pies de Jesús, enjugándolos, secándolos con su propio cabello? Y muchos murmuraban y dijeron, si este fuera profeta, supiera quién es esa mujer que lo está tocando, que le está derramando sus lágrimas y le está enjugando sus pies con sus cabellos. Si fuera profeta, supiera. Mas Jesús les dijo que aquella mujer había hecho algo más especial que todos los que estaban ahí congregados. ¿Por qué? Porque aquella mujer, a partir de ese momento, se fue descansada de su alma. Pero ¿sabe por qué? Porque aquella mujer ahí estaba derramando lágrimas de arrepentimiento cerca de los pies de Cristo. Entonces, cuando usted confiesa sus pecados, hay descanso del alma. Hay descanso, hermano. Porque mucha gente vive cargada, mucha gente vive sofocada porque hay pecados ocultos en su vida y no ha tenido el valor de confesarlo. Y le vuelvo a repetir esta tarde que si usted no tiene el valor de confesarle su pecado a un ser querido, a algún amigo, a alguna amistad, a algún líder de la iglesia, al mismo pastor, confiéseselos a Dios. Y de esa manera va a descansar su alma. Usted se va a sentir más joven, usted se va a sentir más liviano, más descansado, más tranquilo, más sano cuando usted confiese sus pecados al Señor. Porque viene un segundo paso, un segundo resultado positivo cuando hay confesión: sanidad del cuerpo. Vea lo que dice en el Salmo 32. El Salmo 32 me da a mí una ilustración de lo que pasa cuando yo no confieso mi pecado y yo me enfermo. No voy a decir que todas las enfermedades también provienen del pecado, pero muchas de las dolencias que pasamos nosotros, hermanos, ya sea de problemas en el corazón o problemas de estrés, de dolores en las coyunturas del cuerpo, de los huesos, hermanos, son resultados de cargas espirituales. Porque a veces muy viejos no estamos todavía y ya solo somos dolores. Entonces habría que examinar por ahí si no será que hay algo oculto, encubierto, que no ha sido confesado. Y oiga lo que dice David en el Salmo 32. Dice en el 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oiga, hermano, qué tremendo. Como quien dice, estoy joven y me siento ya viejito. Eso quiere decir David. Pero note lo que dice el 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué precioso. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. Ya se ha sentido usted un poco viejo, y no está viejo ni vieja. La palabra es bien fuerte, ¿verdad? Pero aquí dice, se envejecieron mis huesos.
cambiamos a ancianos para no ofender, y la nueva era dice que son de la tercera edad. ¿Cómo se siente usted de la tercera edad y todavía está en la primera? Todavía está en la segunda edad, pero usted se siente ya en la tercera. O alguien pues con este problema, dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, en aquel pesar, en aquella vergüenza, en aquella pena, hermanos, porque la palabra gemir no significa llorar, hermanos, libremente, sino llorar, como quien dice, hacia adentro. Eso significa gemir, como llorar hacia adentro, ¿verdad? Y a veces uno anda todo cabizbajo, pero que anda llorando para adentro, porque cuando uno llora para afuera, se le nota, hermano, y anda las lágrimas botando, y anda con el pañuelito limpiándose, y anda llorando. Pero muchas veces andamos cargas que nuestro gemir, nuestro llorar, es para adentro. ¿Verdad? Por eso es que cuando nos preguntan, dice usted, no supiera, solo yo y Dios sé cómo me siento. Claro, solo usted y Dios sabe, ¿verdad? Entonces, ese gemir. Luego dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, hermanos, que la persona siente que Dios, ¿verdad?, lo tiene oprimido, pero no lo tiene oprimido porque no lo quiera, sino que lo tiene oprimido para que entienda, para que comprenda su error y confiese su pecado. Por eso dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y este es lo lindo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otro de los beneficios de confesar nuestro pecado, hermano, es recuperación del honor. Oiga eso, porque cuando uno comete un error, ¿qué es lo que pierde? El honor. El honor. Ya nadie le cree a uno, pues. Ya nadie le cree. Una mentira que usted pegue, que usted cree que una mentira no pesa mucho, pero ¿cómo no pesa? Porque el pecado es como las piedras. Usted tira en una cosa, una piedra así que ni la puede meter y se va hasta el fondo. Pero agarra una piedrita así, se queda la mitad de esa cosa, se va hasta el fondo también. Así son los pecados. A veces nosotros con las mentiras las volvemos mentiritas, pero usted sabe que se hace más larga cuando usted la hace mentirita. Cuéntele las letras a la palabra mentira y cuéntele las letras a la palabra mentirita, se le hace más grande todavía. Quiere decir que por hacer chiquita la mentira, la hace más grande. Y esa mentira ya después no le creen. Después no le creen. Si por ahí, hermanos, tenía alguna su mala costumbre y lo ven por ahí ya nuevamente en esa mala costumbre, ya dicen, ya el hermano se descontroló, se está perdiendo, se está yendo allá. Entonces pierde el honor. Ya no le creen. Ni los hermanos ni la gente de afuera. Entonces, cuando usted confiesa sus pecados, logra el resultado de recuperar el honor. Note lo que dice el Salmo 51, versículo 10 al 14. Miren lo que dice David. Miren lo que dice David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué está diciendo David, Señor, crea en mí un corazón limpio? Porque lo tiene sucio, se le ha contaminado por el pecado. Y luego dice David, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué pasó con el espíritu de David? Se le torció, se le desvió. Entonces David está clamando por un espíritu recto. Antes de continuar la lectura, en la cuestión de mecánica, hay una mecánica que se llama de enderezado y pintura. Hay carros de unas sus chocadas que quedan prácticamente irreconocibles. Pero cuando van al taller de enderezado y pintura,
parece ser como que los hicieron de nuevo. Entonces, así es la vida espiritual. Cuando se comete un error, cuando se comete un pecado, es como que usted va a chocar el carro. Usted necesita un enderezado y pintura. Y dice David: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Por lo tanto, un carro chocado, más si le molestó la dirección, usted ya no lo puede dirigir. Usted necesita llevarlo al taller para que se lo enderece. Y no solamente se lo enderece, sino que le den una retocadita de pintura para que vuelva a aparecer carro otra vez. Así sucede con la vida espiritual. Si usted nunca viene al Señor para que el Señor enderece ese espíritu que se le desvió, que se le torció, usted siempre va a andar torcido, siempre va a andar torcida. Pero si usted viene al Señor, dice David, renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice: no me eches de delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Platicaba esto con el pastor, este punto. A veces, hermanos, uno dialoga la palabra del Señor, y qué bonito a veces hallar a alguien para platicar la palabra del Señor. Y yo le decía, este texto dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Le preguntaba yo a él, ¿cómo es que David había pecado y el Espíritu de Dios estaba todavía con él? Y en el mismo diálogo yo le decía, es que el Espíritu Santo, cuando la persona no hace caso y se va al pecado, el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo lo que hace es apartarse. Apartarse significa que si el Espíritu está en mí y yo me voy a pecar, el Espíritu Santo se sale de mí. Gracias a Dios que el Espíritu Santo se sale de mí, pero por ahí se queda cerca. Y David dice: Señor, no vayas a quitar de mí tu Santo Espíritu. Y le explicaba yo al pastor que cuando el Espíritu Santo no se ha ido de la persona, es cuando la persona comete un error, pero luego, hermano, recapacita y dice: qué error en el que me metí. Y en vez de sentir alegría de que logró tal vez algún ideal de pecado que tenía, siente vergüenza por aquello. ¿Qué significa? Que por ahí cerca está el Espíritu Santo. Y dice David: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga esto: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Es que cuando se peca, hermano, se ve el gozo de la salvación. Es que, como ya se dice, ¿verdad? Solo usted y Dios sabe en lo que anda. Solo usted y Dios sabe en lo que gana. Pues solo yo y Dios sé en lo que ando. Por lo tanto, uno vive. Mire, hermano, si el que ha pecado hasta pesadillas tiene. Hasta pesadillas. Que la iglesia ya te esté yendo y que yo me estoy quedando. O cuando tiembla, el que no se siente muy seguro con Dios es el que más corre. Cuando tiembla, ¿verdad? Y hay que está temblando, voy para afuera. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Qué está pasando? ¿Será que no está muy seguro de su relación con Dios? Puede ser que algo por ahí no está bien y se le ha ido el gozo de su salvación. Se le ha ido el gozo de su salvación. Pero dice David: yo quiero que un espíritu noble me sustente a mí. Porque él se sentía abatido por su error. Pero lo que me gusta es este texto: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Se recupera el honor. Es decir, que aunque cuesta recuperar el honor, la gente se empieza a fijar y decir: ese hombre se metió en lío, se metió en problemas, pero miren, se recuperó.
mírenlo cómo está de bonito en el Señor, mírenlo cómo anda sirviendo a Dios, o si no, de una mujer, o lo que sea. Dice, miren esa mujer, miren en el error en el que se metió, pero miren cómo se está restaurando, se está recuperando en el Señor, porque el texto dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Está hablando de dos clases de personas. Está hablando de aquellos que no han venido a Cristo y está hablando de aquellos que estuvieron en Cristo pero que ahora andan afuera. Entonces David dice, como a mí ya me pasó un error también, dice David, pero tú me perdonaste, ahora yo puedo ir donde aquellos que te fallaron, Señor, y que ellos creen que no los puedes perdonar, a decirles que sí perdonas tú. Y a los pecadores también les puedo ir a testificar, a decirles de que tú transformas y que tú perdonas y que yo aquí estoy parado para seguirte alabando y sirviendo. Esos son los beneficios de la confesión. Y por último, pues, el perdón divino.